Bendiciones, amada familia Epicentro. Queremos saludar a nuestra congregación aquí en Quito, Ecuador, a todos los que nos miran a través de esta plataforma en otras ciudades o en otros países. Continuamos con esta serie Nuevo Normal y en Romanos capítulo 8 estamos hablando acerca de la vida en el Espíritu. Y quiero que me acompañes nuevamente a este capítulo de este libro de Romanos. Y si puedes ubicarte ahí en el verso 10. Hemos estado conversando el día martes acerca de esta vida en el Espíritu que creemos es la nueva normalidad a la que Dios nos quiere llevar, pero no una vida en el Espíritu religiosa o una vida en el Espíritu como dicen los libros o como nos dice la teología o como nos dice la liturgia, sino como nos dice la palabra. La palabra dice que la vida en el Espíritu es vida y paz. Dice que resultado de esa vida hay frutos y que Dios nos quiere llevar en ese caminar guiados por su Espíritu Santo, no guiados por una serie de normas religiosas y no tomar la palabra para justificar nuestra religiosidad o liturgias o rituales, sino para depender totalmente del Espíritu Santo. Para muchos de nosotros, esto puede ser algo muy escandaloso o novedoso o no fácil de digerir, si hemos vivido muchos años bajo un paraguas religioso, de liturgia, dogmático, donde las reflexiones de la palabra o las verdades bíblicas pasan a las aulas en vez de llegar a los corazones, y donde el Espíritu Santo se lo ha hecho a un lado y no le hemos dado tal vez el lugar que le corresponde como la tercera persona de la Trinidad, y por ende estamos hablando de Dios mismo. Así que el verso 10 dice en Romanos 8, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida. Repito, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, está diciendo aquí el apóstol. Nuestro cuerpo de pecado, en arrepentimiento y rindiéndonos a la persona de Cristo, a su señorío y a su regalo de salvación, muere en la naturaleza de pecado, muere a la condenación, muere al estar separados de Dios, muere al tener una fractura con el Dios que te ha creado a ti y a mí, muere a las fracturas que el pecado ha hecho que se provoquen entre las relaciones con los tuyos, con tu familia, muere a la fractura que hay entre nosotros y la creación, fruto del pecado, y somos restaurados e insertados en esa vida en el Espíritu. Cristo está en nosotros y el Espíritu que está en nosotros, aunque nuestro cuerpo, dice, ha muerto al pecado, en nosotros empieza a habitar la vida de Dios a través del Espíritu. Jesús le decía a sus discípulos cuando conversaba con una mujer samaritana en Juan capítulo 4, que venía un tiempo donde dejarían de adorar en los templos y los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Jesús insistió tanto en ser guiados por el Espíritu. Él insistió tanto en la venida del Espíritu Santo. Y aun cuando leemos estos textos, no hemos logrado experimentar totalmente como creyentes, como iglesia de Dios, como su familia espiritual, todo el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Todo el poder del Espíritu Santo para sanar, para liberar endemoniados, para hacer milagros que respalden la predicación del Evangelio, no para que los milagros sean el fin en sí mismo, pero mucho menos para descartar el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo que cosas más grandes que las que Él hizo haríamos en su nombre. Y yo me pregunto si realmente estamos haciendo esas cosas más grandes que las que Él hizo. Jesús no se quedó a edificar un templo, y no está mal que haya un templo, pero no perdió el tiempo en eso, sino que su ministerio fue en movimiento para sanar, para predicar, para liberar y para proclamar este evangelio del reino a todas las personas que él pudo llegar a influenciar durante su ministerio aquí en la tierra.
Y tú y yo debemos ser parte de ese Evangelio del Reino. Pero el Evangelio del Reino es poder de Dios para salvación a través del Evangelio y poder de Dios para manifestación de su Espíritu. Y debemos meternos en esa vida en el Espíritu para poder ver todo lo que Dios quiere que veamos y dejar de vivir en una cristiandad, entre comillas, que nos ha puesto, no sé cómo se llama esto que le ponen a los caballos para que no miren a los lados y solamente sean llevados por las correas, por lo que dice un jinete, y debe llevarnos a despertar, a ver todo el panorama espiritual, a poder entender todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, en la oración, en la intercesión y en el disfrute realmente de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene que ver con misticismo. Bueno, se ha tachado mucho este término, pero lo místico de Dios es natural para Él, para nosotros es lo sobrenatural. Pero yo no sé cuánto quieres un milagro de Dios en tu vida. ¿Cuánto quieres que Dios sane una enfermedad en tu cuerpo o en el cuerpo de tu hijo, de tu cónyuge, de tu hermano, hermana o vecino? No sé. ¿Cuántos milagros de Dios quieres ver en tu vida realmente? Créeme que los milagros no van a venir por repetir métodos de estudio para tu devocional. No van a venir por ahí. No van a venir a través de reflexiones teológicas, sino del amor y la gratitud y la vida en el Espíritu que Dios nos está invitando a experimentar. Él no quiere que dejes de orar, no quiere que dejemos de leer su palabra, no quiere que dejemos de crecer en eso. Pero el mayor crecimiento o lo que Él quiere que experimentemos es su poder, su amor. Y eso es cuando salimos de nuestra comodidad, que está aquí y está aquí. Cuando nos hemos acostumbrado a que nos den religión a través del micrófono, a través de la pantalla, a través del púlpito, a través del servicio de domingo, y nos volvemos consumidores, consumistas religiosos, y dejamos de poner en práctica o experimentar el poder de Dios a través de la iglesia, a través de los creyentes, para impactar tu comunidad, tus vecinos, la gente que está en la calle que necesita un mensaje de Dios, que necesita sanidad. ¿Hace cuánto no vemos a alguien que impone las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús son sanados? No en el nombre de un líder o de una personalidad, en el nombre de Jesús. Dice ahí en Romanos 8:10, si Cristo está en ustedes. Y hazte la pregunta si tú eres un creyente de muchos años o de pocos años, no importa. ¿Cristo está en ti? Si tú dices, sí, Cristo está en mí porque lo he recibido, porque Él es mi Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo también está en ti. No hay una parte de Dios y otra que no está disponible. Toda la persona de Dios en Cristo, en el Espíritu Santo y en el Padre, un Dios sobre ustedes, por ustedes y en ustedes, en nosotros, dice la palabra. Y es la Trinidad en nosotros, esa cobertura del Padre, ese caminar con Cristo y esa vida en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es muy fácil para los que no ven la vida en el Espíritu recurrir a lo que tienen a la mano, a lo que está en sus propias fuerzas y desesperarse al ver que no lo pueden conseguir. Pero aquellos que se sujetan como hijos y despiertan su fe a la vida en el Espíritu pueden ver que hay una posibilidad, que hay esperanza, que Dios va a obrar y agradecer aunque no vean, porque viene un milagro de Dios para sus vidas. Porque la vida del Espíritu dice sí, donde el mundo y el hombre dicen no. Y también dicen no a lo que no agrada a Dios, para que podamos vivir en plenitud de esa divinidad que ahora está en nosotros. Otro de los frutos del Espíritu, de los que veíamos que nos dice la palabra, es la fe. Y esta fe tiene que ser activada por una vida en el Espíritu. No una fe que se va a activar
por sistemas o estructuras de pensamiento, o por costumbres o por tradiciones, o por formas de orar, sino en la dependencia como hijos y decir, Espíritu Santo de Dios, Dios en nosotros, guíame, háblame, dame revelación y ayúdame a experimentar todo ese poder de Dios. Señor, soy tu hijo y tú eres mi Padre y créeme, Dios quiere lo mejor para ti, pero lo primero que Dios quiere hacer es transformar nuestro corazón, elevar nuestro nivel de fe y llevarnos a esa vida espiritual. Así que ora sobre esto, piensa en esto, si nuestras familias están siendo realmente altares encendidos por el fuego del Espíritu, no altares encendidos por YouTube, sino por el fuego de Dios en tu vida, en tu casa, en la oración, en el clamor, en la intercesión, por la llenura de su Espíritu en tu familia. Clama por eso, llora por eso, angústiate, porque Dios llene tu vida con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos avive. No podemos dejar caer esa esperanza, ni tampoco que el fuego se vaya apagando en nuestros altares de familia. Debemos buscarlo con intensidad. Sí, las preocupaciones están ahí, hay muchas crisis, problemas, el COVID, y vendrán muchas más. Pero Dios permanece, su palabra, la palabra de Dios permanece para siempre. Y nada podrá prevalecer sobre su iglesia. Así que abraza esta esperanza, que Dios bendiga tu vida, ora con tu familia, comparte esto con otros, coméntanos, haz preguntas, queremos saber de ti y que Dios bendiga y llene tu vida. Cristo en ti, esperanza de gloria, Cristo en nosotros y el Espíritu Santo que nos da vida. Dios te bendiga.